Y ahora ya tenemos también otra mesa estrella, además, donde van a compartir con nosotros temas que nos interesan en exterior, que son las agencias de medios. Las agencias de medios que están tan directamente relacionadas con el medio exterior. Va a moderar Piedad Siegfried, que es la presidenta de la sección de exterior de la FEDE, que ya la habéis visto esta mañana, y va a estar con nosotros Óscar Dorda, que es el director general de Havas Media Network y también presidente de la Asociación Española de Agencias de Medios. Tenemos a Rafael Martínez de Vega, CEO de Ambillón, que además también es muy conocido en diferentes ámbitos, también como en los medios. Manuel García Meroño, director general de Investment and Trading de IPG Media Brands, y Javier Blanco, Investment Managing Director de OMG, Omnicom Media Group. Muchas gracias a todos. Están todos aquí al lado mío. Os invitamos a que vengáis. Están con el micrófono. A ver, les voy a traer. Cuando queráis. Vale. ¿Podéis venir? Gracias. Mira la foto, Solamente creo que nos falta Javier, que le están microfonando ahora mismo. Y darnos mucho cariñito al medio exterior, ¿eh? Que nos deis mucho cariñito al medio exterior. Aunque a lo mejor nos contáis alguna cosita que tengamos que mejorar, sí, pero con mucho cariñito. Con cariño. ¿Verdad sí. Que sí? Os lo merecéis. Eso es. Muchas gracias. Sin duda. Te dejo también esto por si acaso. Por si nos falla. ¿No? Venga. Tenemos recambio por si acaso. Bueno, dejo aquí. Buenas tardes. Bienvenidos a la mesa redonda de las agencias de medios. Después de este día lleno de ponencias y debates, pues ha llegado el momento de conocer cuál es la visión de las agencias. Tengo la suerte de contar hoy con expertos y profesionales conocidos por todos, pero bueno, que os presento para... O ha presentado Elia, ¿no? Creo que cuando estaban poniendo el micrófono, pero bueno, de todas maneras, Javier Blanco, a mi izquierda, Investment Manager Director de Omnicom Media Group, Manuel García Meroño, director general de Trading e Investment de IPG Media Brands, Óscar Dorda, director general de Havas Media Network, y Rafa Martínez de Vega, CEO de Ambillón. Así que nada, empezamos. Vamos a contar cómo vamos a hacer. Yo no voy a hablar, van a hablar ellos, pues yo tampoco. Porque venga, eso es, por lo menos. Tenemos 40 minutos por delante, nos ha dicho Elia, porque tenemos un poco de prisa para irnos luego después a la catedral. Entonces, lo que tenemos que hacer es escucharles a ellos, que tienen cosas muy interesantes que contar. Y sin más introducción, porque ya llevamos un día entero con 1000 temas, empezamos las preguntas. Hemos preparado 4 bloques de preguntas y os contamos un poco para que no nos perdamos. Y la idea es que ellos pues vayan contestando y abramos debate, ¿no? Promete ser una mesa divertida, hemos dicho fuera, ¿no? Bueno, la primera pregunta es que ya hemos hablado esta mañana, cuando os he hecho la introducción, que estamos viviendo un buen momento en exterior. El primer trimestre ha sido muy bueno en general con el resto de los medios. Crecemos un 18,5%, que son 88 millones de inversión. Y bueno, lanzo pregunta, que quien se atreva a ser el primero, pues fenomenal, ¿vale? Entonces, ¿cómo valorarían el momento actual del medio exterior en términos de inversión frente a otros canales? ¿Quién se atreve? Los de Investment, venga, tira. Claro. Bueno, yo creo que esta mañana ya hemos escuchado bastante sobre cuál es la... A ti no se te escucha. Repuesto. Dale tú, Manuel. ¿Ya tienes? ¿Sí? ¿Con esto se ve? ¿No? Vale. Pues empiezo. Lo siento, Javi. A ver, yo considero que el medio exterior está viviendo el mejor momento de su historia. No hay nada más que ver que después de lo que sufrió tras la pandemia, es el medio que más ha sido creciendo, muy por encima de la media del mercado. Y, como bien decías, el comportamiento de este año está siendo espectacular. Hay que ver el 2024, creció un 6,2%.
Es verdad que la parte off sufrió un poquito más, pero la parte digital creció en torno al 30%, la programática 35% año pasado, y nos encontramos ante un medio que ya tiene cerca de un peso del 7% y donde el peso que representa digital es casi el 40%, siendo la programática un 10%. Entonces, ¿cuáles son los motivos que están llevando a ese incremento de inversión? Pues yo creo que en primer lugar es la necesidad de desviar inversión de la televisión, que está sufriendo especialmente en determinados targets como target jóvenes, que además por el problema del descenso de consumo y el incremento de precio hace mucho más atractivo medios como el exterior para desviar inversión. Y en paralelo, otro factor que yo creo que es muy importante y que le está viniendo muy bien al medio exterior es el hecho de la posibilidad de crear circuitos ad hoc. Esos circuitos ad hoc, con un presupuesto, con una inversión en absoluto menor a lo que habíamos vivido hasta la fecha, hace que clientes que no se podían plantear e invertir en el medio exterior, a día de hoy lo consideran súper interesante. Maravilloso. Yo tengo Sí, no, pero Óscar, tú estabas ahí algo así con la cabeza. No, Sí. pero bien. A ver, la hora es complicada, ¿eh? Somos los últimos del día. O sea, yo creo que, evidentemente, lo habéis dicho todos durante la mañana, Manuel con las cifras, el crecimiento es incuestionable, con lo cual es un buen momento. Yo creo que es una consecuencia de que es un medio que se está trabajando bien y que seguramente la palabra exterior se queda corta para lo que ha venido haciendo el medio y transformándose. Y creo que es el resultado de esa consecuencia. Se está trabajando bien, se está convirtiendo en otra cosa, mucho más allá de lo que se hablaba cuando, yo me acuerdo, planificador, hacíamos campañas de exterior y digamos, el discurso que damos a los anunciantes de por qué hacer exterior. No estoy del todo de acuerdo que sea una necesidad de desviar inversión de la tele. Creo que es una capacidad mejor que tenemos ahora para entender a los consumidores cómo viven, cómo se relacionan con los medios y, por lo tanto, el exterior, por esta evolución que está teniendo, pues voy a decir que gana otras partidas que antes no ganaba. Sí, yo creo que estoy más en la línea de lo que dice Óscar que no de lo que dice el grupo de la fusión, ¿no? Pero... Es la mesa del morbo. No, para mí lo que es importante es que yo creo que es un medio que ha entendido muy bien la complementariedad entre el mundo físico y el mundo digital. Y no son alternativos, sino que son complementarios. Entonces sigue manteniendo las virtudes que tenía y que sigue teniendo el medio exterior que hemos conocido siempre en cuanto a segmentación, impacto, autoridad físico, y además le ha añadido en estos últimos años todo el impacto que aporta a la parte digital, ¿no? A mí, de una galaxia muy lejana de donde vengo, me recuerda el mundo de los publishers, donde hace 15 años empezamos a entender cómo lo digital podía complementar a lo físico y no lo alternativo. Desde luego, el exterior lo ha hecho muy bien, ¿no? Y yo añadiría 3 puntos que creo que son los que hacen que tengan esas cifras que son mejores que las del resto de los medios con los que trabajamos en las agencias y los anunciantes. La capacidad de innovar, la digitalización y, en tercer lugar, empezar a trabajar mejor todo el tema de métricas y de KPIs que nos ayuden a trabajar con nuestros anunciantes en el mundo del resultado, ¿no? Ya entre ya haber hecho que suman a todo lo anterior para que exterior esté en una situación diferente y más positiva de lo que estarían otros medios con los que trabajamos también igualmente bien. Yo lo intento ahora. Totalmente de acuerdo con lo que se dice, solamente por complementar un poquito, estoy muy de acuerdo con lo que acaba diciendo Rafa. Creo que la gran ventaja y bendición que ha tenido el medio exterior es que se ha podido sumar a un gran medio que se ha conformado ahora, que se llama el medio audiovisual. Es decir, ahora ya la hibridación, o lo analógico y lo digital ha dejado de existir en cuanto a una gran línea. Hay un gran medio que es el audiovisual, donde evidentemente la televisión ha podido tener, gracias a Dios y para su supervivencia, esa complementariedad del Connected TV, y la aportación del exterior le ha permitido meterse también o subirse a ese carro. Y ese carro que es el de utilizar una fragmentación en cuanto a los circuitos, en cuanto a las pantallas, para que haga unas aportaciones individuales y sobre todo que sean medibles. Porque lo que se busca ahora es, antes eran unas mediciones muy individualizadas en cuanto a la televisión, sí que tenía un sistema de medición muy concretos y muy unificados. El digital evidentemente nació con un exceso de medición en algunos casos y había un pequeño déficit en la parte del exterior, que bueno, funcionaba, pero no se sabía cómo ni cuánto. Y yo creo que ha podido subirse a ese carro y ahora evidentemente forma parte de un media mix mucho más amplio que se llama audiovisual y que es lo que es el gran medio del que mucho escucharemos hablar. Muy bien,
Muchas gracias. Pues nada, primer bloque de preguntas resuelto. Vamos con el segundo bloque. Es verdad que en la mesa de los anunciantes esta mañana hacían esta misma pregunta o parecida, pero os la queremos hacer a vosotros también. ¿Qué creéis que busca un anunciante cuando decide invertir en exterior? Si está cambiando el tipo de cliente que invierte en exterior por la digitalización del medio. Desde el punto de vista de la agencia, ¿si ha crecido la integración de exterior dentro de la estrategia omnicanal de los anunciantes? ¿Y qué tendencias observáis en las peticiones de los anunciantes de cara a las estrategias de los medios? No sé, capaz con las cuatro. Vamos por partes. Vamos una a una, vamos a empezar si quieres Vamos por la por primera. partes. Vale. A ver, yo lo que buscan, continúo un poquito con lo que hablaba. Para no repetirme, lo bueno del medio exterior es que sirve para mucho. Me refiero, el medio exterior te puede aportar cobertura porque hay grandes circuitos y grandes exclusivistas que pueden darte esa cobertura a nivel nacional. Te pueden dar, evidentemente, una capilaridad local porque buscas específicamente una serie de ubicaciones y te busca también algo que, mira, vamos a llamar contextualización, que parece que es una palabra digital y que ha estado toda la vida en el medio exterior y ahora la tenemos que descubrir, que es, tú estás en un gimnasio, en un bar de copas, en un lugar de transportes, estás, evidentemente, haciendo una publicidad ad hoc a ese momento y a ese entorno. Entonces, creo que la gran aportación y lo que buscan es, oye, ¿qué necesito? ¿Qué me aporta? ¿Dónde lo busco? Ahí está. Entonces, creo que es una de las grandes aportaciones. Sí, estoy de acuerdo en que lo que principalmente buscan es cobertura. De hecho, pasa a ser el medio rey en cobertura, con un 77%. Y además, en los target jóvenes, donde otros medios están sufriendo, está ya en niveles del 80-85%. Yo creo también que en paralelo lo que aporta es notoriedad. De hecho, yo creo que es el medio más justo, yo incluso utilizaría la palabra más generoso, en la medida que la industria le da en torno a un 7% de la inversión de los anunciantes y él devuelve cerca de un 13-14% de la notoriedad. Por lo tanto, es un medio que no podemos echarle en cara el que es tremendamente generoso porque da mucho más de lo que recibe. En paralelo, sin duda, la segmentación. La segmentación es uno de los atributos básicos que ofrece el medio. De hecho, tenemos posibilidad de poder impactar a un target tan complejo como el ejecutivo a través de aeropuertos, a través de ADIF. Tenemos idea de impactar al público joven, que tan complicado es encontrarlo, buscarlo y saber cómo consume en su ocio y verlo en las universidades, verlo en el metro, etc. Y por último, lo que creo que aporte, lo ha dicho antes Rafa, es todo el tema de la digitalización. Flexibilidad, personalización, contextualización, etc. Sigo yo, que estamos siendo como muy ordenados en el... Sí, que saltar tú, no tengo problema, Rafa. A ver, yo creo que... O sea, para mí lo interesante del medio creo que es cuando no lo intentamos aislar del resto de los medios. O sea, creo que tiene... Y creo que los anunciantes piden, como piden, dirán casi todo, ¿no? Porque siempre, todo lo que se puede pedir se pide, pero... creo que al medio hay que exigirle muchas cosas, evidentemente sí, y creo que hablar solo de, por ejemplo, no sé, de cobertura, que es una variable típica de exterior, de la complementariedad con televisión, que multiplica, esto ya lo sabemos. Yo creo que esto es de 30 años viene pasando. Yo creo que al medio hay que exigirle y pedirle otras cosas, que es lo que está pasando, y tiene que ver con la integración dentro de un plan lógico de crear una experiencia con sus consumidores. Y cuando digo experiencia, creo que hablo hasta incluso en la parte final, que es también la conversión. Y creo que el medio exterior está siendo capaz de trabajar no solo en los valores de toda la vida, sino también en valores que han sido más complicados de generar. Y para mí creo que la integración dentro del resto de los medios es fundamental. Es un medio generoso, estoy de acuerdo, pero seguramente es generoso porque reacciona muy bien a lo que haces en los otros. Son vasos comunicantes, con lo cual yo creo que uno hay que tener cuidado. Y dos, o tres, no sé con el número voy, creo que es un medio que por fin también, y creo que antes en alguna ponencia esta mañana se ha hablado de la creatividad, se le pone más cariño y más atención, creativamente hablando, a las posibilidades que tiene el medio. Y eso multiplica el resultado. Antes nos hemos saltado todos, los que llevamos aquí años trabajando, tenemos el pelo blanco, de ver creatividades muy malas en el ministerio. Entonces, creo que afortunadamente, bueno, pues se explota mejor la capacidad que tiene el medio y la adaptación de la creatividad al formato, incluso en el contenido de la propia creatividad, con objetivos no meramente de branding o de cobertura, sino a veces mucho más de resultado de performance, ¿no?
Y no voy a entrar en la medición, que ya están en muchas reuniones y ya lo han dicho, pero Sí. evidentemente ese es otro de ellos. Sí, o sea, por sumar un poco, es complicado porque habéis contado todo ya, pero por sumar un poco lo que ha salido, a mí me gusta siempre decir que Exterior lo que aporta también es un gran generador de memorabilidad. De memorabilidad en el sentido de que es capaz de generar experiencias y momentos de consumo de un medio diferentes a los habituales que tienes en el móvil o en un soporte físico, en un periódico o en televisión. De hecho, yo creo que ahora estamos en un momento en que cada vez más las conexiones son digitales, pero la experiencia es física. Y en esa búsqueda de experiencia física, pues cuando piensas en una lona o piensas en una torre o en una activación que te puede aportar el mundo exterior, lo que te da o le que le da al anunciante, lo que busca es, más allá de lo que por supuesto se ha hecho ya en cuanto a medición, en cuanto a rentabilidad, en cuanto a segmentación, te puede dar una experiencia memorable, que es a la que aspiran nuestros anunciantes, ¿no? Que faltaría aquí que estuvieran sentados uno y uno para que nos dijeran, sí, tenéis razón, haremos lo que vosotros digáis. Pero bueno, efectivamente, la memorabilidad como algo, como una palanca diferente de conseguir puntos que aporta Exterior. Yo, como complemento a lo que dice Rafa, sí que me gustaría hacer un alegato y ahora mismo, evidentemente, estamos en la era digital, estamos hablando mucho de la programática, la digitalización, pero sí que creo que tenemos que hacer una buena defensa a lo que es ese mundo analógico y más convencional de la publicidad, lo más histórico de la parte de Exterior. Esos grandes formatos de lona o de vallas de papel o de entornos mucho más convencionales y masivos que son la base de lo que estamos ahora. Y creo que también tenemos que agradecerle mucho a cómo hemos llegado. Simplemente, como tenemos tiempo, cuento un chascarrillo porque vamos sobrados. Hablamos de esa memorabilidad. Vengas arriba que Acabamos de quedan empezar, ¿eh? Dale. No, pero esta la cuento porque esa es diferente. Yo ayer vine desde mi oficina en coche hasta Burgos y yo no sé si está por aquí ahora mi compañera, la que ha presentado esta mañana, Stephanie, la compañera de México que ha presentado la ponencia de sostenibilidad. Y yo la traía viajando de copiloto, estábamos hablando y cuando llegamos como 150 kilómetros me pregunta, oye Javier, he visto como unas torres, como unas vallas negras. 2 o 3, en inglés también, chicos. Unas vallas negras. Y yo lo primero que miro es unos molinos eólicos. Digo, ¿no será eso? Y dice, no, era un toro. Y digo, claro. Pues eso es de lo que vamos a hablar mañana. Eso es el origen o parte del origen de la publicidad exterior. Y eso es memorable. Sí. Muy bueno. Sí, es importante, sí, porque al final que hayamos sido capaces de adaptarnos tan rápido, ¿no? Porque si miramos atrás 10 años o menos, es que el cambio ha sido muy importante, ha sido una evolución que es gracias a eso, a que sabemos lo que decías antes, ¿no? Crear circuitos a medida, adaptarnos a cada situación, toda la parte de innovación, yo creo que ha sido clave para que podamos seguir creciendo. Totalmente. Sí. Muy bien. ¿Hablamos de programática? ¿Sí? Todo lo que toque. Sí, determinado. Ese tema, bueno, pues os pregunto, porque es verdad que nos tiene a lo mejor, o a mí personalmente, ¿no? A lo mejor un poco preocupado, pues desde que nace allá por 2020, creo que fue, finales, cuando empezamos a hablar de programática en Exterior, pues ha habido un largo camino, ¿no? Desde ponernos todos de acuerdo, buscar pues apoyo, colaboradores, evangelizar mucho porque no se conocía y parece ser, o sea, os queríamos preguntar, ¿no? Que cuáles son los atributos que tenéis que tener en cuenta para planificar, para comprar programática, qué frenos estáis teniendo, ¿no? Porque parece, o la sensación que no sé el resto, ¿no? Pero la sensación que tenemos es que está yendo como lento, ¿no? A ver, yo creo que la programática en Exterior, yo creo que hay gente todavía que se la plantea un poquito o tiene dudas sobre si es una realidad. Yo hablo desde el punto de vista de mi compañía y es más que una realidad. Nosotros estamos trabajando con un marketplace de programática propio desde hace más de 3 años y muchos de los que estáis aquí como exclusivistas sois parte de ese marketplace, por lo tanto sabéis de lo que hablo. La parte programática es simplemente una adaptación o una... Bueno, yo creo que cuando llegó el mundo digital, yo creo que la gente que ha triunfado ha sido la que antes de tiempo ha visto dónde estaba el futuro y no más bien como han hecho muchos otros entornos, que es me voy a adaptar a lo que está viniendo. Yo creo que es más bien de, oye, me voy a avanzar, voy a adelantarme a lo que está viniendo y creo que tenemos que pensar muy en grande. Porque cuando hablamos de programática es no solamente lo que tenemos actualmente en cuanto a una programática, digamos que es prácticamente una automatización de un modelo de compra,
donde evidentemente ya se están haciendo y estamos haciendo en ese channel mix o media mix que estoy hablando de audiovisual, donde ya estamos comprando una campaña de televisión conectada junto con audiencias de cine, junto con audiencias de exterior, a través de un único DSP, controlando frecuencias y dando una medición conjunta. Eso es una realidad que está ocurriendo ahora mismo. A mí lo que me gusta es la buena salud y ese pensar más adelante, porque hemos hablado evidentemente, y se ha hablado aquí esta mañana, pues de temas que vendrán, que será como la data, que evidentemente creo que es un poco la parte sobre lo que gira todo, y la diferenciación y lo que realmente va a dar los resultados, y lo que vendrá de retail, y lo que vendrá de nuevos KPIs como la atención, y KPIs que se escuchan nuevos como la sensibilidad. Entonces creo que si pensamos en todo eso, y creo que además el exterior es un medio que está más que preparado para formar parte de todo ese futuro, por lo cual no solamente el presente y el buen momento que está viviendo, sino que creo sinceramente que al exterior le queda mucho tiempo y mucho recorrido y muy buenas noticias por llegar, precisamente en todo este entorno. Estoy de acuerdo. Yo creo que la programática es clave en la medida que, según crezca, crecerá el medio digital dentro del medio exterior. Y yo creo que para eso nos tendríamos que retrotraer a qué nos están pidiendo los anunciantes. Y los anunciantes cada vez más nos piden planteamientos estratégicos y holísticos y nos piden que nos pongamos en sus pantalones, el que seamos conscientes cuáles son sus objetivos de notoriedad, de conversión y ventas. Entonces, para eso, a ellos es vital el poder comprar audiencia. Y yo creo que esa es la gran ventaja que te ofrece la programática, porque tiene dos grandes perspectivas. En primer lugar, operativo. Nos facilita mucho a las agencias la planificación en la medida que en una única plataforma tienes mucho inventario. Luego, por la crítica, diré también que hay que trabajar en incrementar ese inventario. O sea, está muy relacionado. El poder disfrutar de la mayoría del inventario del medio algún día dentro de una determinada plataforma, eso sin duda va a generar una sinergia y un incremento de la inversión al medio. Para eso, y está muy vinculado a la medición, y luego lo veremos, pues claro, los grandes es cierto que tienen unos sistemas de medición y métricas estandarizados y homogenizados. Los pequeños hay que ayudarles a que recorran ese camino, a que solucionen los problemas técnicos, y yo creo que esto es una parte importante que tiene que hacer la FEDE, en la medida que si queremos que la industria crezca, si el medio exterior crezca, creo que hay que ayudar a que los pequeños también se apunten, los excursionistas pequeños, se apunten al carro con esa homogenización de la medición y de la métrica. Entonces, vinculado a la operativa, que es importante, estaría el hecho también, lógicamente, de la eficiencia. Y es que a través del medio digital y de la programática, pues puedes tener toda la capacidad de la contextualización, la personalización, la segmentación. ¿Okay? Dale, que siempre va a ser el último. No, en realidad la programática para mí no es ni buena ni mala ni es un medio, es un modelo de negociación, donde digital ha entrado como ha entrado otros soportes, ¿no? En la medida en la que, como bien decía Manolo, todas las compañías del exterior puedan incorporar su inventario digital a estos modelos, será bueno y será una herramienta para que los equipos de negociación de las compañías del exterior tengan la capacidad de llegar a los mejores deals con sus clientes, ¿no? Y con nosotros. Pero programática digital es como programática en los periódicos o programática en el resto de los mundos de soportes, una herramienta más. A mí no es una cosa que me parezca que sea lo crítico, ¿no? Vuelvo al inicio. El crítico está en que sea rentable, que consiga los objetivos, que consiga innovación, memorabilidad y que sea un soporte que crezca como está creciendo. No solo en audiencia, sino también la conversión a negocio. Bueno, a ver, yo creo, lo decía al principio, para mí el éxito de exterior es la capacidad de convertirse en algo que ya no es exterior. Y la programática es un ejemplo, es decir, muchas más cosas. Cuando hablamos de digitalización, por aquí pasa también. Yo creo que la programática da más capacidad para todos esos beneficios que habéis estado comentando. Evidentemente sí, le da un pequeño problema en algunas ocasiones, que es el tema del coste, porque encarece algunas de las métricas que podemos trabajar. Es verdad que hay que medir bien o hay que exigirle bien al medio, según la tecnología que utilicemos, cómo se mide esa métrica, porque si no, el coste per se no tiene por qué decir mucho. Y para mí la capacidad o el beneficio que la programática en sí tiene dentro del exterior, que es una gran cualidad que tiene el medio, es precisamente la ubicación que tiene el exterior. O sea, un beneficio que tiene el exterior es que es seguramente el medio que está más cerca del punto de venta. Y esto la programática tiene que ayudar también a empujarlo, ¿no?
Otros medios les cuesta más esto. Y luego la conexión, la integración que tiene con otros dispositivos como el smartphone también, para poder generar otro tipo de experiencias dentro del paseo del consumidor hacia el producto final, que al final es el objetivo de los anunciantes. Preguntabas al principio, bueno, en la pregunta anterior, que era muy larga, había muchas subpreguntas dentro de la pregunta, si hay más anunciantes, nuevos anunciantes. Yo creo que esta conversión del medio exterior con nuevas tecnologías, como pues la programática, que es una tecnología que automatiza la compra y que es más eficiente, hace que que aparezcan nuevos clientes, dos, que clientes a lo mejor históricos cambien la manera en la que usan el medio o recuperen la inversión en el medio. Y por eso también seguramente la buena salud en términos de crecimiento de las inversiones en exterior. Pues nada, entonces estamos tranquilos, ¿no? Y sabemos que no hemos llegado al límite, ¿no? Porque era un poco la Queda preocupación. mucho. Porque De hecho, llevamos para mí ya... uno de los no problemas, pero de los debes que tiene el medio es también homogeneizar las capacidades más allá de las grandes ciudades. Ahí hay un problema, claramente. O sea, y aquí tenemos, yo creo también la inercia estamos pensando en las capacidades del medio en grandes ciudades, donde las posibilidades son mucho más grandes, hay más digitalización, hay más capacidades de programática, pero luego hay otras donde tiene mucho recorrido de mejora todavía. Creo que ahí hay que empujar el desarrollo y unificar capacidades. Fíjate que el exterior, además, es especialmente importante para todo lo que es, nosotros llamamos la miopía de la M40, ¿no? O sea, que es que fuera de la M40, fuera de Madrid y Barcelona, hay más consumo, hay más PIB, se compran más coches, hay más créditos, hay más campañas, y exterior es un gran constructor de campañas fuera de las grandes ciudades, ¿no? Y desde ese punto de vista es parte de su éxito. Poder atribuir poco a poco capacidades digitales a esos datos exteriores en pequeñas capitales de provincia, pues ayudará a que esto sea así, como decía Óscar. Yo creo que la gran bonanza de la programática, evidentemente, es lo que decía. El exterior ha tenido la suerte de poder subirse a ese carro de la digitalización, porque la programática lo que ha venido es a complementar y hacer crecer el medio, no a sustituirlo, que ese es el peligro que ha ocurrido en algunos otros entornos más digitales. El exceso de medición, el exceso de tecnificación, que evidentemente eleva los costes, y creo que es un debe de la industria, el cómo conseguir esos resultados, todas esas mediciones, quitando parte de intermediación en tanta tecnología, a no ser que aporte, evidentemente, medición y resultados, que es de lo que se trata al final. Pero creo que la buena noticia es que todo este crecimiento del exterior que estamos viendo, en parte viene por la digitalización y, en ende, evidentemente poder hacer una compra programática que viene a sumar, está sumando, que es lo bueno. Lo que pasa es que exceso de medición es complicado, ¿eh? Yo creo que más que exceso es mala medición. Sí. Entonces, Falta de homogenización. pegas tiros a voleo, a ver si... Falta de homogenización. Pero más que un exceso es que no hay una medición para muchas cosas correcta. Evidentemente el tema de la medición es un problema que tenemos en la industria en general. Me refiero, vamos a una velocidad tremenda. Es decir, estamos vendiendo televisión lineal junto con televisión conectada, junto con digital outdoor, y evidentemente estamos dando pasos de, ¿cómo lo hago? Que evidentemente la televisión lineal tuvo una gran suerte, que fue la aparición de Kantar. Kantar decía que un spot había dado tal audiencia y no lo discutía nadie. Evidentemente aquí, si hay 7 exclusivistas que tienen 7 circuitos de digital, sobre una misma cara, prácticamente cualquiera, o no los exclusivistas, sino las tecnologías que lo miden, te van a dar una audiencia diferente. Es complicado, ¿vale? Y es un debe. Pero evidentemente creo que la industria, porque es una petición de los anunciantes, y evidentemente ellos lo han demandado cuando estaban aquí, que es un poco a lo que nos debemos nosotros. Y que también creo que es una gran oportunidad para las agencias que seamos necesarios para los anunciantes, porque somos los que creemos ahora mismo que podemos tener esa unificación de lo que es la tecnología, de lo que es la demanda, de lo que es la cercanía al medio, para poder resolver esa duda y esa problemática que es, y todo esto conjuntamente, ¿cómo lo mido? Nos queda mucho recorrido, pero creo que vamos en muy buen camino, ¿verdad? Pues nada. ¿Alguna cosa? No, yo es que sí que estoy viendo muchos anunciantes nuevos, ¿no? Es verdad eso, pero a mí me preocupa a veces que son campañas a veces tan pequeñas y dices, es que tienen que funcionar, ¿no? O sea, que no sé... Bueno, pero para eso... O sea, que decías, es un coste más alto, pero es un coste más alto según se mire, porque al final se queda todo tan reducido que a día de hoy... Pero, bueno, a ver, hay campañas pequeñitas, pero es que no pasa solo en exterior, ¿eh? No, pero campañas pequeñitas me refiero... Es que quizás... Yo tengo clientes que me dicen campaña de 100 euros, entonces le digo, pues ahórratela. Pero no en exterior, en otro medio. Quizá tenéis que perder el miedo a pensar que como es pequeña, no va a quedar latente lo eficaz que es el medio exterior. Estamos hablando de comprar audiencias, ya lo de menos es en qué medio se emite.
O sea, nuestro trabajo ahora mismo es identificar al público objetivo, que cada vez nos cuesta más el saber cómo consume, dónde está en cada momento, y a continuación, lógicamente, tenemos que comparar esa audiencia. Por lo tanto, si es un presupuesto bajo, no te preocupes, contribuye dentro del plan audiovisual, dentro de esa estrategia holística, a que haya un buen resultado. Pero es necesario que estéis. Pero no me preocuparía tanto en la relevancia que tiene que tener el medio exterior, sino lo realmente determinante es que dentro de la estrategia global el medio exterior está considerado como un medio más que el que puedo comprar. Es decir, eso es determinante. No, eso sí que... Pero hay unos mínimos, ¿eh? O sea, yo creo... O sea, Hombre, claro. Claro. Bueno, es que yo... Sí. Hay casos, ¿eh? No digo en exterior. 100 euros. Sí, claro. Hombre, que Y no me quieres- he y quieres- encontrado con Y eso. luego, claro, pues luego no puedes medirlo, no puedes saber si se ha notado o Sí. no se ha notado. Quiero decir que yo creo que hay unos mínimos. O sea, la capacidad está, pero es verdad, esto es como, si entro yo a televisión, si haces una campaña de televisión con Totalmente. 10.000 euros, no la hagas. No, correcto. Lo que no sé hacer, sí, estoy de acuerdo. 100%. Claro, quiero decir que hay unos mínimos para que el bueno, medio para eso- realmente funcione. Yo creo que Pero entre para las- eso estamos las agencias, para No, decirle, claro, oye, claro. dentro Luego, del plan visual, decide lo el mínimo cliente que es te- el dueño del presupuesto. Correcto. Pero A ver, también que le quede podemos claro, proponer- amigos de las multinacionales, que las agencias nacionales locales 100 euros. conseguimos hacer lo que sea con 100 Con 100 euros euros. o con 150. Magia. No os preocupéis. Magia. Magia. No lo dudo. Magia. no lo dudo. Gracias. Es una pérdida de oportunidades. Bueno, siguiente pregunta y ya la última, pero queremos que nos contéis qué nos pedís a la asociación y a las empresas exclusivistas para que os podamos ayudar en vuestra labor a la hora de planificar y de comprar el medio exterior y para que consigamos entre todos pasar esa cuota del 7 que nos tiene un poco obsesionados desde hace años. Yo creo que estáis en el camino. Esta mañana yo lo escuchaba cuando... Oye, lo primero yo desde aquí doy sinceramente la enhorabuena a la FEDE porque creo que hace una labor realmente importante. Y sobre todo porque creo que ha logrado algo tan importante como crear una industria donde el exterior ya no es la suma de varios exclusivistas, sino que es un medio en sí mismo formado por muchos exclusivistas. Y la FEDE, evidentemente, y los exclusivistas, os habéis dado cuenta de que hay unas demandas y hay que estandarizar la medición y hay que estandarizar. Todo el mundo hablamos de atención y se decía esta mañana, pero si preguntas a 5 agencias o 5 media vendors sobre atención, cada uno tiene su métrica. Si somos capaces, y vosotros creo que tenéis esa posibilidad porque estáis más unidos que cualquier otra industria, os lo aseguro, creo que es la gran demanda que tenemos que hacer y es el gran paso. ¿Cómo se mide? ¿Quiénes son aquellos agentes autorizados a poder medir porque tienen unas métricas y tiene una tecnología apropiada? Si es atención, ¿cómo se mide? ¿Qué aporta? Y tiene que ser exactamente igual en un papel que en un digital, en una plaza que en un pueblo. Pero creo que es en ello. Pero yo creo que es la gran demanda para poder cerrar el círculo. Pues mira, yo lo que principalmente le pido ahora mismo a la industria es producto, producto, producto. Y a mí lo que me preocupa mucho y me inquieta es que el medio exterior pueda caer en el círculo vicioso en el que entró la televisión. Es verdad que la televisión tiene unas restricciones, los 12 minutos hora, la caída de consumo, y que al final la única forma que han tenido de solucionarlo es incrementando el precio, cuando al final va retroalimentando es peor producto, peor afinidad y subo precio. El medio exterior, que hasta ahora no ha tenido ese problema, puede encontrarse, especialmente en la parte off, en la que haya un problema de inventario en un momento dado. Entonces, el conseguir producto que los determine, sé que no depende estrictamente de vosotros, que la Administración Pública asume un papel muy importante y debe trabajar, y yo creo que la Administración Pública debería entender y comprender el que genera riqueza, el potenciar esta industria. Entonces, yo creo que en esa parte, en la parte off es determinante el producto, pero es que en la parte digital igualmente. O sea, el gran problema que tenemos, o que nos gustaría tener, es poder disfrutar a través de compra directa o compra programática, que al final nos da igual en este punto, necesitamos inventario digital. Necesitamos que todos los exclusivistas, todos los soportes, pongáis vuestro producto, vuestro inventario a disponibilidad de una plataforma o por comprarlo directamente. Esto es básico y determinante, sobre todo para evitar lo que vaya a ser un problema tremendo, y déjame que aquí salga el ramalazo de trading, que es que el CPM empiece a incrementar y os desposicionéis. No ese es el camino. El camino es con un producto que tiene unas ventajas que ya hemos hablado, de afinidad, de cobertura. O sea, estáis en el momento dulce para que la tercera variable que es determinante después de la cobertura, después de la afinidad, después de la segmentación, que es el precio. ¿Vale? Pues no lo estropeemos en el precio. ¿Vale? Para eso es importante oferta. Y oferta de calidad.
Que siempre va a ser el último. Vale. Una cosa. Nosotros lo que le pedimos al medio es que nuestros anunciantes consigan sus objetivos. Eso es lo único que necesitamos del exterior, como de cualquier otro medio, ¿no? Me encantan los filosóficos y pero poetas que sois, ¿eh? dicho eso, por romper un poco con la parte numérica de Manolo, que es muy bueno, en realidad lo que le pedimos es, para conseguir eso, pues innovación, quiere decir producto, que siga siendo un medio rentable, y tú aludías a medios que han perdido el punto de vista de rentabilidad para anunciantes de todo tipo, y exterior es un medio que tiene pocas barreras de entrada y que permite que anunciantes de todo tipo, grandes, medianos y pequeños, puedan invertir en exterior. Y medición. Y llegar a un entorno donde, que me consta que estés haciendo grandes avances, y me consta que es una preocupación global de todos nosotros, tener un entorno homogéneo donde sepamos que cada uno de los euros de nuestros clientes que van, nuestros anunciantes que van a exterior, pues sabemos cómo van, cómo generan marca, cómo generan éxito y de qué manera pues son euros bien invertidos. Entonces, teniendo producto, teniendo innovación y teniendo medición, pues probablemente el medio exterior, que es lo que te preocupaba, pues crezca de esa cuota que no está más de 7, pero seguirá creciendo. Bueno, pero ya vamos a estancados mucho tiempo, ¿Vale? ¿no? Bueno, claro, el 7 más del 7 no del 7, no lo sé. Es decir, al final, si conseguimos avanzar en la medición en general, tengo un poco que aportar a todo lo que habéis dicho, por cierto, o sea que estoy del último, es una putada. Dependerá de cómo de buena sea la medición. Entonces, yo creo que eso pone a cada uno en su sitio. Estamos hablando del medio, el primer medio en la historia fue exterior. Eso lo tenemos claro, no sé qué soporte, qué formato, pero el primero fue exterior. No había ni prensa, ni radio, ni televisión, nada, algo exterior fue. Y se viene transformando desde hace muchos miles de años seguramente y tiene que seguir haciéndolo. Yo la petición es que se trabaje más en formato industria, que se sume en formato industria general, en particular en exterior. Yo creo que eso ayuda. Creo que la transformación debe ser imparable y tiene que seguir cambiando y homogeneizando las capacidades a nivel territorial. Evidentemente lleva un coste, pero creo que esa capacidad o esa transformación debería ayudar a entrar en modelos un poquito más de arriesgar también con las agencias y con los anunciantes en llegar hasta el resultado final, hasta la venta. Al final, decía Rafa, ¿no? Nuestra función como agencias es que a nuestros clientes les vaya bien, vendan más, entonces pues nosotros estamos más contentos y la manera que tenemos nosotros de que pase eso es a través de los medios, exterior entre otros. Entonces, creo que también hay que evolucionar modelos de activación de campañas un poquito diferentes, voy a decir incluso el CPM que decía Manolo, ¿no? Yo creo que todavía queda mucho recorrido e insisto, yo creo que dentro de poco la palabra exterior, bueno, será pues, un recuerdo nostálgico de un medio que se convierte en otra cosa, que ya empieza a ser otra cosa, también te lo digo. Yo creo que exterior se queda pequeño para lo que es ahora mismo el medio y creo que por ahí tiene que seguir evolucionando con la creatividad, evidentemente, y con la aparición de nuevos formatos. Yo creo que gracias a la valentía de muchos anunciantes, con buenas agencias que las han asesorado y con también el apostar por parte del medio, se ha demostrado que una campaña con una excusa simple, con una lona luego bien trabajada, a través de un único soporte se genera un ruido, se genera un PR y una comunicación que es impagable, porque no podría pagar un anunciante si lo quisiera hacer así, ¿no? Y es un único formato que ahora conseguido, con lo cual creo que hay que darle un poquito más de cariño y de dedicación por parte de todos, pero creo que el medio responde. Pero hay que apostar por él y hay que invertir. Totalmente. Yo en relación a la medición antes te preguntaba si la FEDE tiene un presupuesto asignado y entonces mi pregunta iba en relación a, yo creo que si al final la medición homogenizada, que ha sido el gran tema, ¿no? El trending topic de las jornadas, nos preocupa a todos, preocupa a anunciantes, preocupa a agencias, quizá debería apostar, no sé qué institución, no sé si debe ser la FEDE o debe ser cualquier otro organismo, en precisamente ayudar y trabajar y contribuir en esa homogenización de la medición, en la medida que no puede ser que los grandes sí que lo hacen y lo hacen muy bien, quizá hay que ayudar a los pequeños. Tampoco lo hacen bien, ¿eh?
Y tampoco lo hacen bien, y seguramente tampoco lo hacen bien del todo, pero bueno, en relación a sobre todo porque cuando vemos muchas veces el reporte de datos que recibimos en la plataforma, pues es que claro, cada uno tiene un reporte diferente y eso es lo que tenemos que trabajar para homogeneizar. Entonces, queremos una industria, y vuelvo a decir, en la que el éxito es ganar cuota o en hacer grande la inversión total que se destina al medio exterior. Yo creo que entre todos, creo que tiene que haber de nuevo generosidad, es un medio generoso, lo hemos dicho antes, pues debería trabajar en ayudar a todos, a los que están atrás, en recorrer ese camino, porque eso es lo que va a determinar el éxito de la industria. Insisto, o sea, si hablamos de medición, para mí no solo la exterior, es omnichannel, y ahí nos queda mucho. Sí, y que aporta cada uno, entonces ahí es donde creo que tiene la capacidad de crecimiento cada uno de los medios en términos de más inversión. Y recuperar inversión que se está yendo ahora a otros sitios que a lo mejor no se está viendo bien y se lo están llevando. Yo creo que ahí está el reto. Y tiene un rol clarísimo en toda la parte de retail media y el ROPO. O sea, es que hay un fondo de armario para que exterior se desarrolle espectacular, pero integrando bien la medición. Todavía nos queda. Hemos hecho mucho, pero todavía queda camino por recorrer. Si no, aburrimos. Sí, sí. ¿Qué más? Pues nada, las preguntas estaban ya. Nada, muchísimas gracias, porque además estoy viendo el reloj que debe estar Elia ya llamando a la puerta, o sea que os vayáis con ideas y muchísimas gracias a vosotros por vuestro tiempo y por venir. A vosotros. Un placer. Sí, la verdad es que mil gracias. Gracias. Y nada, nos quedamos con los deberes de la medición, que es verdad que estamos trabajando ya en la FED en una nueva comisión para justo esto, que presentaremos el año que viene. Y seguiremos innovando, que son las claves, innovando y adaptándonos a las cosas que son las claves para que podamos hacer y continuar en el futuro. Y luego la unión de todos, ¿no? De todos los actores que estamos aquí para poder seguir, bueno, pues que la única manera de evolucionar es que estemos todos juntos y unidos. Así que mil gracias. Un placer. Nos vamos a ver la catedral. Listo.